Hoy en día la droga está en todos lados. Antes la droga, por ejemplo, golpeaba la puerta de la escuela, cuando yo empecé con esto hace 12 años, y yo ahora les digo que está dentro de la escuela. O sea, lo cual es aterrador. Nosotros no nos acostumbramos a las cosas. Nosotros nos acostumbramos. Uno viene acá y olor a podrido, al principio lo siente, a las 4 o 5 horas ya se acostumbró. No hay nada. El que viene de afuera se da cuenta de eso. Y nosotros en Argentina estamos acostumbrados a eso, al olor a podrido. Fíjense que en España hay mucha más droga que acá. Pero vos ves un partido de Barcelona y el Real Madrid y nadie entra a la cancha. Y no hay tejido. Nosotros en Argentina no podemos tener visitantes y tenemos tejido. O sea, somos un país que va rumbo a ser fallido. Es decir, tengo instituciones, pero no funcionan. Hay mucha corrupción, hay mucha falta de inversión, hay mucha falta de lo que es la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Si yo tengo un hijo y uno se porta mal, y el otro se porta bien, y el que se porta mal lo trato bien, el que se porta bien lo trato mal, genero muchas cosas, entre ellos el odio entre ellos, entre esas cosas, ¿no? Que uno crezca con algún trauma, que siempre esté rencoroso, ¿no? Y que el otro diga, no tengo límites, puedo hacer lo que quiera, si yo hice las cosas mal y me premiaron. Un poco así está la sociedad, donde voy a la escuela, tengo una profesora de historia, ¿no? Supongamos que fuera mi esposa, va a dar clases, voy a enseñar San Martín, voy a enseñar valores, con historia, y los chicos no le hacen caso. Yo voy a la escuela a todas y me encuentro esa escena, el profesor gritando, y los chicos, una vez, el año pasado en la escuela, lo tocó así, ¿qué me toca, pelotudo? Y el tipo se la tiene que comer, y agradecer que no lo denuncian por alguna cuestión. Entonces, a los 3 años de dar clases, que si los desaprobás, vienen y te dicen, ¿por qué lo desaprobaste? Si son la mayoría desaprobó, el problema lo tenés vos. A los 3 años, tu esposa está tomando alguna pastilla, yendo al psicólogo, y perdió algo que es muy importante y que nos está pasando. Perdés el espíritu. Vos llegaste en un espíritu a enseñar, a hacer algo grande, y a los 3 años vas a cobrar el sueldo. Haces la plancha. Y eso pasa en un montón de instituciones. Pregúntenle a la policía. Yo ahora la semana que viene tengo una capacitación para los policías, y hace un mes atrás con los cadetes. Y hablaba de esto. Es difícil no dejar que te quiebren el espíritu, porque hay mucha corrupción en todo, está muy, muy desmadrado, y solamente se va a poder, de alguna manera, cambiar esto si hay mucha gente dispuesta a escribir con sangre, es decir, sacrificarse. Y eso es lo difícil, porque cada uno tiene que estar en su familia y después dar un poco más, ¿no? Tenés que estar dispuesto a tener menos recursos económicos a veces. Está ligado todo, ¿no? Y nosotros, ¿qué queremos hoy? Y tener todo. Imagínense las generaciones que vienen. Eso voy a tratar de explicar. No me crean lo que yo les voy a decir, ténganlo en cuenta. Yo vengo a darle una herramienta. Yo vengo ahora, le doy a la chica ahí una herramienta, una llave francesa, y ella me dice, ¿y para qué me dio la llave este chico fachero que vino acá? ¿No? Y se le rompe la bici en la cuadra, bueno, yo vine en bici, se le rompe la bici, supongo que vino en bici, en la otra cuadra y ya, mira, me sirvió. Eso es lo que viene a darnos con una charla. Herramientas. Quizás cosas que hoy no estés de acuerdo, no te sirvan, pero después, eso es lo que yo tengo que hacer. Después, vos digas, mirá, era así. Entonces, a uno no le interesa tanto, muchas veces que estén de acuerdo, que no, sino que se lo lleven. Eso hace uno con los alumnos. Uno habla futuro siempre con los alumnos. Porque muchas veces, lograr el objetivo, muchas veces, y eso uno hace con sus hijos. ¿Viste que te lo dije? Fíjate, mi papá ya me lo había dicho. Por eso hay que decir las cosas antes. Bien, vamos a tratar de dar un panorama. No creo, por ahí, siempre en todas las instituciones hay alguno que consume, eso es así, anda a la que sea, pero si no, alguien que tiene algún pariente, algún amigo, y a mí me interesan más sus hijos. ¿Por qué? Porque yo trabajo de esto hace 12 años, y la vieja frase, yo creí que jamás me iba a pasar a mí, ¿no? Todos creemos eso, que nuestro hijo nunca. Yo tengo terror a esto, porque si ustedes se creen que yo tengo todas las cartas, no, también tengo miedo. Entonces, a mí me ha enseñado mucho este tema para ver, cuando pongo un límite, saber por qué lo pongo. Cuando digo no o cuando digo que sí. ¿Qué efecto trae esto? Cuando retardo la recompensa, ¿qué hace tu hijo? Yo tengo 3 chiquitos. ¡Guau! Y te taladran, y vos querés nomás apagar ese fuego que deje llorar. Sí, se toma. ¿No? Mi esposa se vuelve loca y dice, déjalo que llore. Vayas a la pieza a llorar. Ya cambia. ¿Por qué? Porque vos decís, me sirve retardar la recompensa. Que sea tolerante a que no va a tener ya lo que quiere. Porque ahí se nos empieza a meter la droga después. Y voy a tratar de explicarlo. Bien.
Una pregunta que uno puede tener, espero que esto ande, ¿de dónde venimos, para dónde vamos? Yo me pregunto siempre, en los 80, ¿había droga? Por supuesto que sí, pero nosotros, los que somos de los 80, no la percibíamos eso. Quizás nunca nos la cruzamos. Yo en Equihue, en algún tiempo fui tarjetero, jamás me ofertaron nada, jamás la vi pasar. Era algo que se escondían para consumir. ¿Qué nos pasó? Que ahora es cool. Nosotros hicimos una encuesta, tenemos un convenio en la municipalidad con la universidad, con la Facultad de Medicina. Allí funciona el Observatorio de Problemática de Consumo. El año pasado hicimos un relevamiento en las escuelas y nos dio que Alvear, chicos de Alvear, seguro que es en todas partes, tienen una baja percepción de riesgo. Es decir, ellos creen que no les va a pasar nada si consumen. Es gravísimo. Es cool. Vos hoy te metés a internet y hay páginas donde te enseñan a drogarte. Asociaciones civiles que se dedican a eso dicen que lo hacen por los chicos, se llama de reducción de daño. Entonces entra y dice, bueno, si vos vas a consumir, eso se lo voy a mostrar a los policías la semana que viene, dice, no, cuidate si estás embarazada, hacelo de esta manera. Ojo, dice, si vos consumiste, podés tener problemas. ¿Sabés cuáles son? Que la policía te lleve arbitrariamente. Fíjense la locura de esta gente de la Asociación de Reducción de Daño en la República Argentina, que el problema no es que van a tener un problema mental, sino que la policía te agarre. Entonces, ¿qué dicen los pibes que son incautos, por naturaleza, por su edad? Dicen, mira, la policía es mala. Ahora, si tenés más problemas, llama al 107, que es el servicio de emergencia. Ellos no te atienden, ¿eh? Ellos te dicen que consumas, en todo caso, pero no voy a acercar otro problema. ¿Qué nos pasó? Que hoy los chicos demandan el consumo. Si ustedes fueran o conocieran a los chicos, te dicen que todos consumen. Por supuesto que no es verdad. Por supuesto que la mayoría no consume. Pero por supuesto que de hace unos años a esta parte, muchos más consumen. Y si seguimos así, la mayoría va a consumir. ¿Vamos? La mayoría son buenos. O la mayoría, el que consume no es malo. Vamos a aclarar. Tiene una actitud equivocada. Pero no es malo. En adicción, imagínate. El sábado desayuné con el Chatrán. Y desayuné porque me pidió por favor que fuera a charlar con él. Tipo que yo le tenía más rabia en mi vida que al Chatrán y no conozco. Pero si yo creyera que es malo, que es 100%, bueno, morite. Pero uno siempre va, aún con hay chicos que llegan y vos tenés ganas de matarlos. ¿Sabes lo que es ver esta escena siempre? Está la mamá llorando, con depresión, hecha pomada, y el tipo al lado así, canchero, no porque la mamá lo ha encontrado tirado, porque le ha robado, y él cree que es un dios. Eso hace la droga. Me pasó hace 2 años que una escena así, a los 2 años o al año murió la mamá. Y ahora había el chico que dice, ¿cómo te extraño, mamita? ¿Cómo te necesito? ¿No? Pero cuando la tuvo, eso hay que hablarlo con los chicos. Yo lo hablo muchísimo a los chicos y tenés razón. Porque nosotros somos padres proveedores. Estamos para poner. Pero cuando decimos no, somos unos hijos de puta. Se lo pregunto a los chicos. Un día vamos a la escuela y después digo, a ver vos, si vas al cumpleaños de 15 el fin de semana, tu mamá te dice que no, ¿qué le decís? Respuesta A, bueno, mamá, no estoy de acuerdo con vos, pero me quedo en la casa y te ayudo porque sos mi vieja. Respuesta B, deja de puta para arriba. No toleran un no los chicos. Cada vez más eso. ¿Y por qué? Vamos a tratar de demostrar por qué. Porque fíjense cómo empieza el no, configura el cerebro. El no es llevar a mi hijo de la mano hasta que el no es decirle no a esto, pero sí a todo esto. El no configura, si yo logro, si una persona es capaz de decir que es no es nada. Todo. Y tienes todo, no es nada. Ahora, vos a tu hijo lo educás, yo les cuento una anécdota, vengo de una familia muy humilde, iba a la escuela y 13 años, las chicas te empiezan a gustar con furor y se me rompen las zapatillas en el tercer mes. Y voy a mi mamá y le digo, mirá, mamá, no tengo zapatillas. No puedo ir así a la escuela, me da vergüenza. No hay plata. Este era, arreglátela vos, yo qué sé, yo sigo con mi vida, te doy de comer. Era, papá, no hay plata. Entonces, ¿qué hace uno cuando fallan esos dos interlocutores? ¿A quién va? Al abuelo, al abuelo. Yo me crié con mi abuelo. Así que voy a mi abuela y le digo, abuela, no tengo zapatillas, por favor, mirá, dice, de aquí que cobre, falta un montón, no tengo plata, pero tengo unas ahí mías, unas rosadas. Dame las zapatillas rosadas, agarro una fibra, inocente, 13 años, las pinto, todas de azul. Pero viste que la fibra, cuando le pasa el dedo, se sale. Llego a la escuela, Red del Padre, empecé ahí, y estaba más rosada que nunca las zapatillas. Y me hacían ronda, me decían puto, trolo. Y yo me quedaba así, no fui a mi viejo a decirle, me decía,
Al cuarto día ya se olvidaron, ya está. ¿Viste? El bullying pasó, yo no le decía nada, me quedaba así. Fíjense que ahí se pueden decir muchas cosas. Pero nosotros, ¿qué quiero decir con eso? Porque uno de los ejemplos pone para que quede la enseñanza, ¿no? Nosotros vimos otra época. Nosotros venimos de otro mundo. Yo a mis hijos les compro zapatillas de marca. Tienen 5 años. Porque para que el pie... Ellos no van a saber lo que es valorar un montón de cosas porque ya las tienen. Y si no tienen, yo lo charlo con los chicos, la mochila de aquel se sienten que no tienen nada. Entonces ahí empieza la cuestión. Ahí se nos está metiendo. El que cómo uso yo estrategias para que mi hijo, pudiéndole decir que sí, decirle que no, para un bien mayor, antes la vida nos decía que no. Comprame la pelota, no podías mi papá, así que no te la compraron, ahora podés. ¿Cómo haces vos? Significa un trabajo nuestro. Antes el trabajo lo hacía la vida, la sociedad. Hoy nosotros tenemos que tener una autodisciplina para poner ese límite, para enseñarle, y para no ser un padre proveedor, que sea bueno, que sea espectacular cuando pone, y cuando dice que no, es un mal tipo, se lo desprecia. ¿Qué hijo vamos a criar? Hay una relación ahí, que no es amor, es conveniencia. Si nosotros no la trabajamos esa relación, nos va a querer sensiblemente nuestro hijo. Pero el amor consta de cantidad y calidad. Entonces, ahí se mete mucho, porque vos vas a familias que tienen buen pasar económico y que son buenos, pero no tuvieran en cuenta esto. La enseñanza de los valores no es, no hagas esto, hijo, y esto se hace. Es mucho más profundo que eso. Entonces, vos creés que le enseñás valores porque le decís que esto está mal y esto está bien. Es más profundo. Ya vamos a tratar de charlar. Ahora, todos tenemos que estar en la escuela, pero la escuela pero el Estado no invirtió el dinero necesario para que la escuela pudiera hacerse cargo de la transferencia de los problemas sociales y familiares que van a la escuela. Yo no digo que esté mal tener un sistema educativo aleatorio, pero ahora la escuela tiene que hacerse cargo de todo. Si un chico tiene problemas, ese chico está en la escuela y la escuela no tiene herramientas para trabajar con él. Entonces, se complica la enseñanza. Si ese chico consume drogas, ese chico tiene que estar en la escuela. Y la escuela no tiene herramientas para trabajar con él. Con lo cual, muchas veces termina... ¿Es malo el chico? No. Hay un sistema que es tramposo, que es obligatorio, pero no da herramientas para trabajar esa obligatoriedad. Yo les decía recién de los límites y demás. Una cosa que los chicos de hoy no entienden, o sea, nosotros tenemos... Yo puedo charlar con don Héctor, yo tengo 38 años, él debe tener 70 y pico, 80, no sé, 40 años. Y yo me siento a charlar, o con el padre de alguno de ustedes, y podemos hablar de tango, de historia, de un montón de cosas, aunque uno no sepa tanto, pero podemos tener un montón de cosas en común. Juntate con un chico de 17 años, a ver qué podés hablar. Miguel Mateo, no sé. Tacos, no sé. O sea, el chico de hoy vive otra patria, otra cosa. Se cortó el hilo que nos unía, es lo que yo veo, no me lo crean. Se cortó, echarlo con ellos. Parece que no tuviéramos nada que ver en un montón de cosas. Nos sentamos a charlar de qué hablamos, en el lenguaje, en un montón de cosas. Y eso, chico, pasa desde los 4 años hasta los 17, 18, está en el sistema educativo. Yo me pregunto, ¿qué adquirió? ¿Qué contenidos mínimos adquirió? Entonces estamos frente a, queremos trabajar con el chico, pero no lo conocemos. Queremos estar con nuestro hijo, pero es otra cosa. Entonces, por eso es interesante, nos obliga a este tema a ver qué pasa, a ver por qué estamos desconectados. A los profesores les pasa, no llegan, no se llega al chico, el chico está en otra. Pero ¿es culpa del chico? Por supuesto que no. Bien, entonces la noción de causa y efecto, ¿qué significa eso? Que si yo suelto el micrófono se cae al piso, causa y efecto. La gravedad lo atrae, ¿no? Si yo me tiro a la ventana, caigo. Si empujo, hago una fuerza sobre esta silla, se desplaza, ¿no? Causa y efecto. Esa noción los chicos no la tienen. No me lo crean. Los chicos están criados, muchos, a mansalva, sin límites, sin el no. El no viene bien puesto y sin la explicación. Tiene zapatillas, abre la heladera y tiene comida. Así que hoy puede decir, esta comida no me gusta, esa sí me gusta. Tiene yogur, tiene plata para salir. Yo, chicos, me dicen, me paso unos amaretes, me dan 300 pesos por fin de semana para salir. Son amaretes, nosotros no nos damos. O sea, ¿qué quiero poner? Si no entendemos de dónde venimos y en qué estamos, nos va a costar. Entonces, ese chico, cuando llega al secundario, falta, no repite.
Putea a la profesora, no pasa nada. Putea a los padres, no pasa nada. Es más, los padres van a ayudarlo porque siempre quieren evitar sanciones muchas veces. Alguno de ustedes puede pasarle, puede estar de acuerdo o no conmigo. Entonces, cuando llega la droga, querés tener relaciones sexuales con todo el mundo, toma preservativo. No hay consecuencias. Yo digo que el tema del reparto de preservativos, ya le voy a explicar por qué no va a funcionar nunca, se llama reducción de daño en el tema sexual. O sea, ¿qué le enseñamos al chico hoy? Tenés sexo, hace esto, y no tengas consecuencias. Ese es el mensaje. Cuando llega la droga, ¿él va a creer que tiene consecuencias? No tiene el dato. Tiene fuerza física. Tiene poca experiencia. En la vida ha tenido todo sin hacer grandes esfuerzos. Y ve que si puteo a la profesora no pasa nada, si puteo a mi viejo no pasa nada, si hago esto no pasa nada. Cuando vos le quieras explicar que la droga le va a hacer mal, no tiene el dato, no tiene los preconceptos para decir esto me va a hacer daño. Entonces papá dice, pero yo le dije que le va a hacer mal. Sí, pero no tiene datos. Vos tenés que tener un bagaje detrás. O sea, se aparece un extraterrestre acá, un mono verde. ¿Sabemos lo que es? No. ¿Saben cómo lo definimos? Y es verde, porque conocemos antes con lo verde. Tiene forma de esto, porque conocemos una forma anterior. O sea, tengo datos para describir esto que no conozco. Pero el chico llega sin datos. ¿Por qué me va a pasar esto? O sea, nunca entendió que lo que tiene una causa. Cree merecerlo. Cree que porque sí. Entonces, por eso, muchas veces, mi viejo se mata laburando, me ama, mi vieja está llorando, y a él no le mueve un pelo. No entiende que el sacrificio que hay detrás, ¿de quién es culpa? De él. Nuestra. No hemos logrado llegar a esa unión, que es del amor. Nosotros puede ser, un hijo vea llorar a una mamá, no le caliente. Es terrible, terrible. Yo siempre digo, yo a mi mamá, pero ni una lágrima le puedo ver. Pero cuando está eso empieza más chico, cuando el chico le contesta mal al padre. Empieza cuando es chico, ¿no? Con los no que no se dan, con las permisividades, con la falta de conceptos. El primer debate, el primer problema que tenemos cuando nos encontramos con un chico que consume drogas, con nuestro hijo, la pelea es conceptual. Ejemplo, se me va a ir la hora, pero bueno. Esta es mi verdad, esa es tu verdad. Yo soy libre para hacer lo que quiera. Déjame. Entonces, si no le ganas esa discusión, le reforzás todas las que vienen. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la libertad? Podría decir uno, ¿no? ¿Es hacer todo lo que yo quiera? Yo lo hablo con los secundarios. ¿Es mi libertad llega hasta donde llega la tuya? Porque nos han educado en ese concepto por ahí de libertad, siempre te lo dicen. Ahora, yo tengo una torta de chocolate acá y una de barro acá. Y yo les digo a ustedes, elijan, ¿cuál quieren? ¿Cuál quieren para comer? ¿La de barro o la de chocolate? La de chocolate. Ahora les vuelvo a decir, muchachos, tengo una torta de chocolate acá y una de barro acá. Elijan. ¿Les estoy dando elección? No les estoy dando elección. Los chicos, pues son más grandes quizás, alguno hubiese dicho, sí, me está dando elección. Los chicos instantáneamente dicen, no, sí, me está dando elección. En realidad, yo sé que ustedes saben la diferencia entre el barro y el chocolate, entonces ustedes van a elegir lo que yo quiero que elijan. Pero yo a mi hijo de 2 años, o de 1, les pongo las 2 tortas y dije, quizás cualquiera. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento es el que te hace elegir bien. Si no conoces, no puedes elegir. Entonces, cuando yo les doy a ustedes elección, si les pongo una de vainilla, una de frutilla y una dulce de leche, entonces ustedes son libres para elegir y yo no les estoy faltando el respeto. ¿Qué le hacen a nuestros pibes? Siempre le ponen la de barro y la de chocolate y ellos creen que eligen. Ahora, si te ponen la de barro y chocolate, no sos libre para elegir, estás coaccionado. Porque la libertad es la elección de un bien entre muchos bienes, la elección inteligente. Significa que, como tiene esa palabra inteligente, y yo debo de conocer. Por eso vamos a la escuela, para ser libres. Puedo ser feliz y no ser libre. Ahora, eso no está. No está. Entonces, la primera debate muchas veces es conceptual. A ver, cuando viene un chico le digo, ¿qué entendés por esto? Si no, ¿cómo hablo? Si él entiende por amor, esto. Y yo entiendo esto. Entonces, tenés que charlar y formar un piso conceptual para de ahí arrancar. Yo doy cursos y estoy dando un San Rafael el año pasado más largo, y las primeras 3 clases son de cómo poner un piso. Después empezamos a hablar de las drogas en sí o de otros temas, pero es como poner mucho el andamiaje para empezar después. Entonces, fíjense dónde está la prevención de adicciones muchas veces. ¿Por qué? Y ahí vuelvo. Porque los valores
que son la base, la clave de que mi hijo tenga éxito y yo, se cimentan en los conceptos. Si yo tengo un concepto de libertad fuerte, mi valor va a ser fuerte. Si yo tengo un concepto del bien fuerte, y digamos, estudiado incluso, el bien que yo voy a hacer, voy a saber por qué lo hago y lo voy a sostener a pesar de la dificultad. Ahora, si mi concepto es débil, de honradez, como vemos en muchos jueces, políticos, nosotros, cualquiera, si mi concepto es débil, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, yo tengo el auto roto hace un año en Malawi. Ando en la bici, se me rompe el prestado todo, se me acaba de romper, una mala suerte con los vehículos. No tengo casa, se alquilo. Entonces, viene alguien acá y me dice, mira, Rogelio, me espera ahí el tipo, dice, toma estos 2 fajos, estaría bueno que, para no sé qué hago. Tengo 2 fajos de dólares, mira, acá tenés, pero dejate de joder con esto de las drogas, tomátela, te soluciona la vida, con esto te compras una casa, te compras el auto, pero habla de otros temas, o sea, no digo que te salgas. ¿Por qué le diría que no? Si yo necesito el auto, necesito, aparte a veces no ganas lo que quisieras, ¿por qué? O sea, yo al dinero lo veo, lo necesito y nadie se va a enterar. ¿Saben por qué lo hace uno eso? Porque la conciencia es un testigo insobornable. Entonces, la única forma de rechazar eso y que nadie se va a enterar de tu acto incluso, es yo tengo algo que no veo, que no siento y que no entiendo, que soy yo mismo y que no quiero mancharlo, porque si acepto esto hay algo, decirlo espiritual, no lo veo, pero prefiero esto a esto que veo. Y eso es muy complejo entenderlo. ¿Por qué yo voy a hacer este sacrificio si yo puedo disfrutar de todo esto? Entonces, los valores no son una cuestión porque tengo un concepto de ser humano, de mí mismo, de la verdad, del bien, que es profundo. Si no tengo los conceptos, el valor se destruye rápidamente. Por eso es importante lo conceptual. Bien, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan cómo nos educaban? Mi hermano me dijo, que Sacha lo conoce, me dice, ¿te acuerdas cómo me enseñaste a tirarte en la plataforma? No, me empujaste, dice. ¿No? Y ahí salí para adelante. Antes al chico lo tiraban, ¿no? ¿Se acuerdan? Era bruta la enseñanza. Hoy es distinto, cambió todo. No sé si para bien o mal, no voy a poner eso, pero vieron que dice que lo que se aprende en la juventud después no se olvida más, porque todos los estímulos que el adolescente recibe, el cerebro va configurando redes y se va configurando a esos estímulos. Pero hay una parte que se llama poda cerebral o poda neuronal, que lo que no se usa se poda, si no tenemos un cerebro re grande. Entonces, los estímulos que recibimos nosotros fueron totalmente distintos a los de ellos. Por lo tanto, el cerebro de ellos es distinto al nuestro. Es un cerebro mucho más relacionado con lo virtual y nosotros con la naturaleza. Y ya hay cambios, ya hay patrones distintos y ya hay una educación que la ha hecho alguien y que no somos nosotros. O sea, nosotros podemos decir, bueno, yo me crié en el río. Por ejemplo, hace un tiempo me llama un papá y me dice, tengo problemas porque mi hija se ha enamorado de un chico mayor y el chico mayor le agarré el celular y lo vi y le quiso dar que consumiera marihuana. Le dijo, yo te enseño. Mi hija le dijo que no. De suerte que nunca se lo revisó y se quería morir el padre, ¿no? Entonces yo le explicaba que cuando yo era pibe, me gustaba una chica, tenía que ir hasta la casa de la chica, golpear la puerta y comerme que me recibiera el padre, nunca con buena cara, está su hija o fulana. El chico de ahora, la chica de ahora, tiene 14 tipos dentro de la casa y nadie golpeó la puerta por las redes sociales y por toda la influencia tecnológica. Es decir, a nuestros hijos nos educan un montón de cosas más que nosotros. Entonces, esto nos pide a nosotros hacer una gimnasia, estar muy, muy preparados para ver cómo hacemos. Y ahí está el arte, porque educar siempre ha sido un arte. No les voy a decir, hay que pegarle mal a los chicos. No, no sirve eso. La educación siempre es arte. Y cuando nosotros no entendemos eso, vamos a aplicar muchas veces otros métodos que de por sí no nos van a dar resultados. Nosotros venimos en el país de una época de autoritarismo y autoridad. Estaban esas dos cosas. Había autoritarismo y había autoridad. Ahora no hay nada. O sea, un extremo siempre deviene en su contrario. Ahora no hay autoridad. Ahora es laico. Ahora no puedes poner un límite. Platón decía, un libro que se llama La República, que la columna vertebral de un país, de una polis, es la justicia. Y que, describiendo la democracia, dice, lo que le da de belleza a la democracia, que es la libertad, esa corrupción de la libertad que se transforma en libertinaje es la que destruye la democracia. Es decir, y describe con los hijos
golpean a sus padres. Los ricos embrutecen en los vicios a los jóvenes, los embrutecen y esos jóvenes dilapidan la fortuna de sus padres y están por encima de la obediencia de sus padres. No lo digo yo, 2300 años lo dijo Platón, ¿no? Describiendo los sistemas de gobierno. Entonces, tenemos que cotejar eso si estamos así. Entonces, ¿dónde empieza la prevención? En el respeto, en la relación con mi hijo. En que yo le he dado todo a mi hijo y tengo que lograr que él me quiera por lo que soy, no por lo que le doy. Muy atrás muchas veces empieza. Fíjense, nosotros tenemos un problema grande con los suicidios. El jueves pasado me llamó una mamá llorando, que yo doy curso en San Rafael, el hijo estaba en las drogas, no quería venir a charlar, lo encontró ahorcado. Han visto la noticia muy probable en los canales de San Rafael, llegó y lo encuentra ahorcado. Esa mamá no tiene a nadie y me llamó llorando, desesperada. Yo fui a verla porque tenía que se suicidara ella. Y eso está de la mano con esto, una profunda dificultad en resolver los conflictos en manera saludable. Si nosotros no le enseñamos resolución de conflictos a nuestros hijos, esa materia tiene que estar en la escuela, resolución de conflictos. ¿Qué hago cuando me pasan cosas feas? ¿Qué hago? Como nosotros en la casa, a nuestro hijo le evitamos todo. Esto no lo digo yo porque se me ocurra, lo charlo con cada uno que viene. O sea, evito que repita. La sociedad evita que le pasen cosas, causa y efecto. Las consecuencias, por supuesto que mi hijo no va a tener, como decíamos, la noción de que la droga le va a hacer mal. Todo el que consume drogas, el consumidor piensa que la maneja. Eso es lo que vino a decir Gastón Pauls. Yo también creía eso, y era más canchero de lo que ustedes pueden imaginar, y casi muero. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo entiendo yo eso? Con una educación determinada, no de cualquier manera, sino con determinados parámetros. Entonces, yo tengo que enseñarle a mi hijo a resolver conflictos. Tengo que, cuando le pasan cosas malas, tengo que enseñarle que es una parcialidad, que no es para siempre. Y cuando le pasan cosas buenas, también es una parcialidad, no es para siempre. Son parcialidades. Ni cuando te va bien, ni cuando te va mal. Es una cuestión que tengo que ver. Cuando viene una mamá, ¿por qué digo esto? Cuando la mamá viene, ¿cómo llega una mamá a la consulta? Que siempre viene la mamá, los papás, hay una gran crisis del hombre hoy, ¿no? El hombre se borró. Entonces después nos quejamos que hay feminismo, lo que sea, pero no asumen los hombres hoy, les digo en adicciones, pero hablando de lo que yo vivo, de 10 consultas, 9 son mamás. Y los tipos, el abandono que es. La dejaron embarazada y no apareció más. No es la separación, no es tanto. Es más, hay una estadística que muchas veces en familias separadas, en familias juntas hay más hijos a veces porque se odian, se matan, entonces ese ambiente tampoco es propicio. Pero sí, yo veo mucha mamá sola, mucho hijo abandonado, ¿no? Se quedó embarazada, el tipo se fue, no se cargó de nada, y ese chico va al jardín. ¿Qué hace en general esa mamá? Genera una relación a veces muy compleja, porque vos imaginate esa mamá llevando al chico al jardín y él ve que a los otros compañeros va el papá. Y la mamá le compra las mejores zapatillas, la mejor mochila, para cubrir cosas. Es un mecanismo natural, lo hace de buena la mano de mala. Y muchas veces esa sobreprotección. A mí me pasa con mi esposa que yo le digo, déjalo que se cayó, déjalo. Yo la fortalezco en eso, digo, déjalo que no le va a pasar nada. Uno es un pilar, pero muchas veces la mujer sola, emocionalmente, está colapsada y encima tiene que trabajar. Y ese hijo muchas horas pasa en otros lugares. Entonces, yo he visto muchos problemas de eso, ¿no? El hombre, adiós, manda unos pesos algún día, y después aparezco, ¿no? Aparecen a los 20 años. Entonces, esa mamá no le pudo enseñar a resolver conflictos de manera saludable, o cuando ese decirle que sí, ¿no? Tener un gatito en la casa, todo que sí, cuando la vida lo agarra a nuestro hijo, con guantes de boxeo, pasa. Yo le decía a una chica, mira, cuando vos, la época secundaria es la vida simple, hay que estudiar, la secundaria, si no, chicos, no sean los que estudian, pues, es lo mínimo, pero cuando salgas de ahí, viene la vida un poco más real. En la universidad, si no vas 3 semanas, se te fue la carrera, se te fue la materia. Y si vas a trabajar, falta en el BEA, hay 14 detrás tuyo esperando tu puesto. La vida te espera con los guantes de boxeo, tarde o temprano. Entonces, esa persona muchas veces empieza a huir de todo. Si tiene un hijo, no se hace cargo, si tiene un trabajo, ¿no? Y bueno, lo más fácil muchas veces es vender droga. Bien. Fíjense, cuando un chico está sufriendo, esto es eso Gastón Pauls lo decía también, yo quiero decir, la palabra adicción es A, es no, dicción, palabra, discurso.
¿no? Como decía, anónimo, que no tiene nombre. Bueno, dicción, palabra, discurso. El que está en consumo, o el adicto, o el que está en riesgo, es alguien que le cuesta comunicarse, decir lo que le pasa. La adicción te quita eso. Gastón nos decía anteayer, que él terminó en una pieza solo, con la cama contra la puerta porque te agarra paranoia, solo, duro, así te deja la cocaína, sin hablar, ¿no? Entonces, eso es un parámetro que uno se encuentra. Cuando vos vas a la escuela, el chico que se le separaron los padres, nosotros relativizamos todo, pero que se te separen tus padres es terrible, es re feo, es un dolor inmenso. Claro que el chico no tiene palabras para decir me duele esto. Entonces vos vas a ver que se comporta mal, que le cuesta concentrarse, como es obligatorio en la escuela. Entonces, él hace, eso explota. ¿Qué pasa con los chicos de hoy? Sufren un montón de cosas de estos tipos, que el padre no le da bola, que no hay comunicación, que no puede decir lo que siente, que, bueno, antes no pasaba nada porque no había droga, ahora llega la droga a consolar esto. Yo voy a explicar el mecanismo básico que pasa con los neurotransmisores para que ustedes lo entiendan por qué la droga es tan engañosa. Entonces nosotros, si tenemos hijos, es importante que tratemos de que puedan expresarse, que puedan decirnos lo que les pasa, que puedan saber que van a tener consecuencias, pero que es mejor que lo digan. Charlar con ellos, generar espacios, porque la droga entra y cierra la comunicación. Lo quiere para él, nuestro hijo. Va por todo. Si hay alguna chica, yo siempre digo, está de nuevo con uno consume drogas, te va a cambiar. En 10 años la va a elegir a ella, sí o sí. Así que fíjate lo que vas a hacer. Siempre gana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que el chico cuando sufre no tiene palabras para ponerle a lo que siente. Y los grandes también, cuando vamos al psicólogo nos pasa eso muchas veces. Necesitamos herramientas para, una vez que yo concientizo lo que siento, es mucho más fácil. ¿Y por qué me pasa? Si yo estuviera en un laberinto, metido allí, me costaría mucho salir, me costaría tiempo y sería frustrante. Pero si yo los llamo a ustedes por teléfono y ustedes me están viendo de acá y me dicen, mira, doblar a la izquierda, Rogelio, a la derecha, me sería mucho más fácil y mucho menos frustrante. ¿Yo soy menos que ustedes porque estén en ese laberinto? ¿Ustedes qué piensan? No soy menos. El chico, nosotros a veces estamos en un laberinto así. La mamá que viene con el hijo de consumo está en un laberinto así. Y a veces hay que trabajar que se pida ayuda, que se pida ayuda antes, que no sos menos por pedir ayuda, porque todos nosotros tenemos problemas de distinta índole. Yo ya he aprendido, a veces uno cree que el único que tiene problemas es uno, no, todos los tenemos. Que los escondamos es otra cosa, que lo sepa una parte de la sociedad y no otra, pero todos tenemos problemas, todos estamos en un laberinto distinto. Ahora, el que te ayuda no es porque sea más que vos, yo no soy más que nadie porque lo ayuda. En otros temas me ayudan a mí. Entonces tenemos que trabajar en nosotros y en nuestros pibes, entender que la ayuda es nada más que, porque ¿qué pasa? Es muy feo cuando viene alguien y te dice, la gente cuando va a la consulta tiene terror, ¿qué me va a decir? Con un montón de complejos. Y uno dice, no, en realidad venimos a esto nada más, a darte unos puntos de vista, a decirte por dónde podés llegar ahí, nada más. Y eso simplifica el temor y la vergüenza. Bien, fíjense, esto es más para dar una repasadita a la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a tenerlos o no. Los conflictos son como el agua. Si yo tengo a mi hijo, si yo he hecho el líquido, ¿no? Yo he hecho un líquido en un recipiente, toma la forma de ese recipiente, y si lo he hecho en otro, toma la forma de otro recipiente. Es decir, yo tengo un problema, y para Carlos, el problema va a ser distinto. Lo va a interpretar distinto, lo va a sentir distinto y le va a afectar distinto. A lo mejor lo que para mí es un problemón, para Carlos es una cuestión pasajera, no pasó nada. ¿Se entiende? Entonces, a veces, nosotros tenemos que preparar el recipiente para que reciba el problema como corresponde. A veces es cambiar nuestro recipiente, no es que no va a haber problema, pero lo voy a poder manejar o conducir. No, Sergio, todo depende de las experiencias que tengas previas. Seguro, seguro, seguro. Eso es así. Fíjense, nosotros, yo les siempre hago una apuesta, se las hago a ustedes. Si alguien me hace 100 flexiones de brazo, yo les doy 1000 pesos. Ahora, saco de la billetera y le doy. Menos vos que tenés músculo. No, 100 flexiones de brazo, yo... Conmigo no conté. Eso lo hago en la escuela y los chicos por ahí vienen. Y yo, si alguno la hace, le tengo que pagar 1000 pesos con toda la tristeza. Pero fíjense, ¿y qué les decís después? Chicos, si yo vengo dentro de 3 meses y le digo lo mismo, y le doy 5000 pesos, ¿ustedes qué hacen? Y entrenamos.
Bueno, nosotros en lo físico tenemos clarísimo que para tener un objetivo hay que entrenar. Pero en los problemas emocionales no entendemos. Y es lo mismo. Si yo quiero solucionar un problema, si mi hijo tiene problemas, o si estoy en el consumo, no lo puedo quizás lograr ya. Tengo que lograr pequeños objetivos. 15 flexiones, 20 flexiones. Es lo mismo en los problemas afectivos y en los problemas que tenemos en la vida. A veces tenemos que aplicar las técnicas que usamos para solucionar los problemas cotidianos, pero en la parte más emocional. Digo esto para hacer una repasada sobre resolución de conflictos. Y voy ya terminando. El consumidor, como nosotros, vive en un círculo. Tiene amigos, que son, ¿cómo es el círculo del consumidor? Disfuncional, o sea, que no funciona para bien de él muchas veces. Tiene amigos determinados que ¿qué hacen? ¿Serán consumidores o no? En general, no siempre, no podemos decir que siempre es así, el consumidor se junta con consumidores, y el que queda afuera, el que decide no consumir más, queda afuera después, muchas veces, ¿no? No siempre, pero pasa. Escucha cierta música. Si yo les pongo un tema a ustedes de Miguel Mateo, me voy a la época, qué sé yo, algunos se acordarán cuando lo escuchaba con su novia. Esos son disparadores. Entonces, una determinada música, conceptos, yo creo que ser cool o que ser alguien respetable en la sociedad es que me vean con esta imagen, consumir, porque mis amigos me ven así. Hay chicos que me han dicho, yo consumo, todos creen que yo soy re drogadicto, pero yo consumo para que ellos crean, para integrarme, para tener esta fama, pero yo no me interesa tanto el consumo, me decía un chico. Proyectos, y generalmente hay que ver qué proyectos tiene mi hijo, qué proyectos tenemos, qué quiero ser. Hacemos una dinámica que nos sentamos en una silla muchas veces para que ellos evalúen sus proyectos. Hábitos, ¿no? La disposición permanente ante ciertas circunstancias. Valoraciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen una problemática o alguien, y sobre todo adicciones, hay que trabajar esos que son disparadores. Es decir, cuando yo estoy con estos amigos, con esta situación, me dispara a las ganas de consumir. Entonces tengo que cambiar un montón de cosas alrededor y no saben cómo funciona para que el chico, el que quiere salir, lo pueda hacer. Eso lo hablamos también con Gastón. Él tuvo que cambiar un montón de disparadores. Entonces ya el craving, que es el deseo imperioso de consumir, queda muy tenue. O sea, tenemos más posibilidades. Yo lo hablo mucho con los chicos. Podemos hacer 3 intervenciones. Voy cerrando ya. Me quedan 10 minutos o 15. Fíjense, uno primero hace el análisis secuencial. ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Porque uno les enseña a analizar la tele, que es tan perniciosa, ¿no? Eso lo hablamos con Gastón. Le decía que quiso presentar un programa con famosos adictos que son amigos de él, si no lo puedo decir, pero en el programa lo íbamos a poner. Y Canal 9 y Telefe dijeron, no traiga esas cosas, ¿no? Y está así la cosa, prefieren pasar otras cosas. Bien, fíjense, el chico, ¿cómo es? ¿Le cuesta hablar o no? Es tartamudo. Está con los amigos y se va a tomar una cervecita, va hacia donde está la cerveza. ¿Qué marca es? Brahma. Ya logró su objetivo la propaganda, que busca que nos acordemos, busca 2 cosas la propaganda, todas. Que nos acordemos del nombre, por supuesto, y que asociemos. Esas 2 cosas están en toda propaganda, que asociemos una escena al consumo, que sea un disparador. Bien, el chico va hacia donde está la cerveza. ¿Quién llega ahí? La rubia. Él empieza a tartamudear. Yo me imagino siempre que viniera acá a empezar a tartamudear. Se reirían. Aunque no quisieran, se reirían. La chica no se ríe. No, le dice, no se ríe. Él hace con el tartamudeo un rap. Y todos los demás tampoco se ríen de él. En general es lo contrario, la realidad. Más hoy con el bullying que hay, ¿no? Entonces se ríen, nadie se ríe de él, y él después agarra la cerveza y le dice, ¿querés? Y se desinhibe, ¿querés bailar? Y él dice, bueno, brama extra, actitud extra. Hasta ahí inofensiva. Ese es el primer análisis, que hay que hacerlo para que nos acordemos de qué es lo que pasa. Segundo análisis. Yo porque uno tiene que vivir las cosas que hace, yo me compré una cajita de Brahma y me fui a MoMA y la puse en un costado. Y me quedé de costado y fui hasta la cajita. Miren que soy feo como el vago y no vino ninguna rubia. Es decir, si consumís Brahma, ¿van a venir las rubias? No. Es decir, ¿es verdad la propaganda? No. Cuando vos te ponen la propaganda de una Ferrari y una tipa en bikini con un cuerpazo, ¿viene con la Ferrari? No. Tratan de que hagas una asociación. Nosotros que somos feos y pobres, no hacemos ninguna. Pero el que tiene un palo y es feo y no consigue nada, dice, me compro la Ferrari y viene la chica. Es cocoso, pero
es así. Te hacen una asociación, ¿cierto? Entonces, a los chicos le hacen eso, por eso hay que destruir eso. ¿Es realidad o no es realidad? El chico, cuando vos ven a un tipo, a mí ahí sí me influye. Veo la propaganda de Peugeot y el tipo va manejando por una colina y yo siento que no tengo el auto, y digo, me gustaría ser él, ¿no? ¿Qué busca la propaganda? Que vos quieras ser él. Por un lado o por otro. Que vos quieras estar ahí. Lo que pasa es que a nosotros, a mí me llega la propaganda de Peugeot, porque no tengo el auto, pero al chico le llega otra propaganda. No, porque no me llega a mí no significa que no le llega a otro. Entonces, fíjense que el tercer análisis es el simbólico. ¿Qué nos quiere decir la propaganda simbólicamente? Ahí está lo pernicioso, si se quiere. Esa propaganda no es más que la previa. Ustedes saben que la palabra adicción es, como decíamos, incapacidad comunicacional. Fíjense que el protagonista de la propaganda es alguien que le cuesta comunicarse, es alguien que es tartamudo. O casualidad que cuando llega a la sustancia, se le va el tartamudeo, pero aparte logra dos cosas que todos queremos. El éxito personal, con una relación, la rubia representa esa relación. Logré que una chica que es mucho más linda de lo que yo puedo obtener, porque el chico no es tan lindo como si ella, logré esa relación mucho más de lo que yo quizás podría, y logré que el entorno, los amigos, me digan que soy un winner, me integren, festejen lo que yo hago, en vez de burlarse de mí. Eso pasa cuando el pibe llega a la sustancia, y eso pasa en las previas, y eso hay que entenderlo. ¿Por qué les decía yo? Ahora viene la explicación de por qué no funcionan las campañas que hacen de prevención de embarazos. Fíjense, nosotros acá está la corteza prefrontal, que es donde nosotros tenemos dos cosas principales, la capacidad de decisión y de refreno. Eso se descubrió, creo que en Estados Unidos fue que un tipo se atravesó hace muchos años, la corteza prefrontal con hierro, se lo sacaron y el tipo quedó igual, pero cambió toda su personalidad. Y ahí empiezan los estudios, y hoy ya se sabe que la corteza prefrontal es lo más humano que tenemos, donde nosotros nos podemos refrenar. El animal no tiene por qué refrenarse. Se refrena ante el miedo, o si no, no se refrena. Nosotros tomamos decisiones no por miedo, sino por un montón de otras conveniencias que son de otra índole. Bien, ¿qué pasa? Y acá viene la explicación de por qué los chicos consumen alcohol. Porque el alcohol, el chico cuando tiene 12, 13 años y quiere salir, me acuerdo cuando yo era pibe, fachero, alto, ¿no? Con pelo, las chicas me seguían por todos lados, ¿no? No me lo creen porque me ven así, pero yo quería sacar a ver a una chica, ¿y qué tenías que hacer? Como varios, fuimos a un cumpleaños de 15, vos ibas hasta el medio con otro de los muchachos, porque la chica estaba bailando con la amiga, esperando que viniera el que le gustaba, yo nunca lo que le gustaba. Íbamos con el muchacho, ¿y qué hacíamos? Chicas, ¿quieren bailar? ¿Y qué te decían cuando te veían? No. ¿Y tus amigos qué hacían? Se cagaban de la risa al costado, y vos te dabas vuelta y decías que me trague la tierra, ¿no? Iba y tenía que hacer el trayecto otra vez hasta acá, y bueno, había dos cosas, o no sacabas a bailar más a nadie, o la cara se ponía dura y empezaba a sacar a bailar, y después, primero iba a la que te gustaba más, y después terminaba con tu hermana, pero con alguien iba a bailar. Entonces, ¿qué pasa? Eso que nosotros era muy, muy, muy importante, porque en ese acto que vos asumías sin consumir alcohol, ese acto era, te exponías, tolerabas la frustración del no, volvías a intentarlo. Había un montón de procesos que pasaban. Estaba la racionalidad y dolía más quizás, pero con el tiempo lo manejabas, te enseñaba a tolerar. El chico de hoy, ustedes saben que divertirse, hay que sacrificarse para divertirse. Eso nunca se dice. Si yo quiero divertirme, me tengo que sacrificar. No hay otro modo. Es decir, quiero jugar un partido al fútbol. Si yo les digo, jugué contra unos chicos de 10 años y le metimos 20 goles, muchachos, ustedes dicen, está tarado. ¿Está tarado? ¿Cómo te va a divertir? ¿Cuándo me divierto yo? Cuando el equipo de enfrente juega y me hace partido. Cuando es difícil, cuando le gané a alguien que era quizás mejor que yo. Cuando me esfuerzo y consigo eso. Ahí obtengo, es un camino que estableció la naturaleza, no yo, ¿no? Obtengo una recompensa. Mi cerebro logra adquirir cosas. Cuando el chico quiere salir, quiere divertirse, pero no quiere pagar el precio. Es decir, cuando consumen alcohol, ustedes saben de una ley que el alcohol está prohibido para menores de 18 años. Eso no es por casualidad, es por esto. ¿Por qué? El alcohol en un chico es un bombazo. Cuando consume alcohol, se desfrontaliza. La corteza prefrontal queda anulada. Entonces el chico, si tiene que manejar a 200, va a manejar a 200. Si tiene que pelear, hace lo que siente. Cuando la corteza prefrontal está anulada, lo que manda
Es la parte primitiva del cerebro, la parte animal. Entonces el chico, claro, si hay que saltar, salto. ¿Qué voy a tener vergüenza? Pierdo la vergüenza, pierdo un montón de cosas. ¿Qué dice el chico cuando consume alcohol y la pasó, se divirtió, no usó su racionalidad, si tuvo que pelear, peleó? ¿Qué dice? Joya. No tengo que, o sea, todos los fines de semana de su vida se va a alcoholizar. O sea, el chico agarra la previa ahora y les puedo asegurar que tiene 30 años y tiene todos los fines de semana de su vida hasta los 30 años y después lo incorporó a la semana con chupe, desfrotalizándose. Entonces, cuando ustedes van a la ENAF y ven un nenito, porque eso lo vemos, yo trabajo en la ENAF, apaleado, de 3 años, hecho pomada de cintazos, y vos decís, ¿el padre está alcoholizado? No. Pero ¿qué pasa? Ese padre lleva 20 años de consumir alcohol y de no tener corteza prefrontal. Está desfrontalizado. No puede decir, ¿qué hace el nene cuando llora? Es terrible, es irritable. Entonces van, ¡cállate! ¿Qué hace el nene? Llora más. Entonces se desfronta. ¿Por qué va a haber más violencia de género? Porque estamos desfrontalizados. Porque yo, cuando discuto con mi señora, con mi esposa, tengo que tener refreno y tengo que tratar de sentarme porque me irrita eso y charlar las cosas. Si yo estoy desfrontalizado, ¿qué hago? Lo que siento. Pegar, pelear, hacer cualquier cosa, tomar decisiones. ¿Qué pasa en las canchas? ¿Por qué no podemos tener en las canchas? Porque hay dos cosas. No hay ley clara y hay un montón de tipos que no tienen hace un montón de años corteza prefrontal. Entonces ese mal se nos está metiendo. Yo le doy un preservativo al pibe, cuídate, y está alcoholizado. Vos tenés que va a pensar, va a hacer lo que siente. No va a pensar, porque no puede, no porque no quiera. ¿Se entiende? Le estamos dando una navaja a un mono, digamos. Entonces, hay que trabajar estos temas mucho antes, y después pongamos a hablar de otras cosas, pero trabajemos la capacidad de refreno, la capacidad de decisión, y que tenga personalidad. Porque cuando está desfrontalizado, nuestro hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace un animal cuando está con otros animales? Hace lo que la manada hace. Actúa en manada. Siempre hace lo que otros hacen. Y si los otros fuman marihuana, consumen cocaína o pelean, él va a pelear. Hay que tener mucha personalidad, estar una educación muy fina para decir, no, yo esto no lo hago, muchachos. Entonces, el problema es que quizás sumémosle este contexto más toda la parte virtual, hace un combo, porque los videojuegos, hay un estudio muy lindo de la doctora Diana Gómez, ¿qué potencia los videojuegos? La corteza, la parte límbica, que es el cerebro animal. Entonces nuestros chicos están muy... Ustedes saben que la parte prefrontal, si bien está en todos, se termina de desarrollar después de los 22 años. Entonces, el chico tiene más desarrollada, por eso más impulsivo, la parte animal, la parte límbica. Por eso son impulsivos los chicos. Si ya es impulsivo siendo adolescente y vos le das alcohol y cortás lo poco que trabaja o la poca fuerza que tiene la corteza prefrontal, tenés prácticamente una bestia, un animalito, sin desprestigiar a nadie. Eso es lo que pasa con el chico. Por eso nosotros creemos que es malo. Encima que por eso tenemos también una llave. Como los chicos son impulsivos, son más corazón que cabeza, podría decirlo, tenemos también para llegar, ¿dónde hay que llegarles? Por lo afectivo. No darles todo, pero vos chico lo llegás y vos le decís lo que quieras. Yo tengo un audio ahí, que se los voy a poner ahora, de un chico cómo lo trato, porque no fue a la charla, y se van a dar cuenta que uno no tiene que hacerle cariñito, no necesita hacerle cariño al pibe y decirle que todo le va a salir bien para lograr objetivos. Pero fíjense por dónde se los mete, ya de chico. Cuando tiene 30 años, tenés que hacer todo un trabajo con la persona porque no es dueña de sí mismo. Ahora, a alguien le conviene que los chicos no sean dueños de sí mismos, ¿no? Los griegos decían la virtud.